Jóvenes estudiantes, muy buenas noches. Ahora, jóvenes, dentro de las medidas de posición vamos a ver lo que es la moda, ¿no, jóvenes? Ahí vemos la definición de la moda, ¿no, jóvenes? Es el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿no, jóvenes? Ahí como pueden ver en la imagen, ah, de un grupo de alumnos, ¿no? Por ejemplo, la talla, ¿no? Que más se repite, ¿no? En caso de la moda, jóvenes, no existe. A ver, no siempre existe. Puede haber varias modas, ¿no? O sea, si todos los datos varían, son diferentes, puede haber varias modas, ¿no? En ese caso dice que no existe, ¿no? Y puede haber varias modas, ¿no? Se puede ver datos frecuentes que se repiten, ¿no? Siempre, ¿no, jóvenes? A ver, vamos, continuamos, jóvenes. Vemos los ejemplos rápidamente. Mira, moda para datos no tabulados, ¿no? En primer lugar, que no se utiliza tablas. El ejemplo uno, tenemos los datos A 7 9 7 8 7 4 7 13 7, ¿no? Aquí el dato que más se repite, jóvenes, es el número 7, ¿no? Aquí cuántas veces se repite, 3 4 5 veces se repite, ¿no? Y es unimodal porque tiene una sola moda, ¿no? Aquí en el ejemplo B vemos los números 5 3 4 5 7 3 5 6 3, ¿no? Aquí tiene dos modas, ¿no, jóvenes? Tanto el 3 como el 5, ¿no? Aquí vemos el 3, ¿cuántas veces se repite el 3? 1, 2, 3 veces, ¿no? El 5 también, ¿no? 5, 1, 2, 3, 5 también hay, ¿no? En este caso es bimodal, ¿no? Porque tiene dos modas, jóvenes. El 3 y el 5. En este otro caso, jóvenes, tenemos el 3, el 31 en la C, ¿no? 11, 12 y el 19 no existe moda, nos dicen los jóvenes. O sea, no existe en la C porque hay diferentes, los números son diferentes, ¿no? En ese caso se puede decir que no existe o que todos los datos son modas, ¿no, jóvenes? A ver, continuamos, jóvenes. Ahora vamos a ver datos, moda de datos no tabulados, ¿no? Otro ejemplo vamos a ver, ¿no? Mira, hallar la moda de los 45 ingresos diarios de los trabajadores, ¿no? Este ejemplo anteriormente habíamos tocado, ¿no, jóvenes? Estamos volviendo a utilizar. Aquí en este caso, jóvenes, la moda vendría a ser el número 62, ¿no? El 62 es lo que se repite con mayor frecuencia, ¿no, jóvenes? Ahí si observamos, aquí cuántos 62, aquí hay 62, 1, 2, aquí 62 también en la tercera fila hay 3, en la cuarta, en la quinta fila también, ¿no, jóvenes? Hay 4, 5 valores, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? El 62 es lo que o 4 veces, ¿no? 4 veces se repite, por lo tanto la moda es igual a 62 soles, ¿no? Porque hay otros datos también que se repiten, ¿no? Pero no son así con mayor frecuencia, ¿no? O se puede ver menos frecuencia, 3 veces, 2 veces se repiten, ¿no? Otros datos, ¿no? Este es el dato que se repite con mayor frecuencia. A ver, vemos otro ahí, por tanto la moda 62, ¿no? A ver, vamos a ver lo que es la segunda parte, moda para datos tabulados por intervalos, ¿no? Ahí nos dice, jóvenes, para calcular la moda de n datos tabulados por intervalos, primero se determina el intervalo que contiene a la moda, ¿no? A eso es lo que se realiza el primer paso, ¿no, jóvenes? ¿En qué intervalo, no sé, que se encuentran los datos con mayor frecuencia, ¿no? Y luego utilizamos la fórmula, dice, de moda es igual al L sub i, que significa ese límite inferior, ¿no? Del intervalo de la moda. El D sub 1, jóvenes, D sub 1, ¿qué significa? Viene a ser la diferencia de las frecuencias, ¿no? La frecuencia F sub i, que significa es la frecuencia donde se encuentra el intervalo modal, ¿no? Menos la frecuencia F sub i menos 1, viene a ser la frecuencia anterior, ¿no? Al intervalo modal, ¿no? Y también en la D sub 2, jóvenes, también viene a ser la diferencia, ¿no? De la frecuencia, donde la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo inmediatamente superior, ¿no? Al intervalo de la moda, ¿no? O sea que está más adelante, ¿no? La siguiente fila, ¿no? Posterior al intervalo de la moda. Esto en el ejemplo lo van a ver, jóvenes, para que se entienda, ¿no? Y A es la amplitud del intervalo modal, ya sabemos, ¿no, jóvenes? La amplitud. En el ejemplo, jóvenes, vemos rápidamente. Ahí mira, el ejemplo 3 para calcular la moda de la distribución de frecuencias de los 45 ingresos diarios de los obreros, ¿no? Ajá. Este ejemplo anteriormente ya se hizo, ¿no, jóvenes?
pero ya vamos a utilizar lo que es la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Ahí ya vemos, jóvenes, mira, para este caso ya es para variable cuantitativa, ¿no, jóvenes? Con intervalo se trabaja, ¿no, jóvenes? Por intervalos, ¿no? Justamente aquí ya se halló, jóvenes, o sea, para que ustedes desarrollen el ejercicio, tal vez les van a dar en primer lugar solamente datos, ¿no? Pero ustedes ya tienen que construir su tabla de distribución de frecuencias. Hay jóvenes y ya ustedes ya saben, ¿no? O sea, como para distribución de frecuencia para variable cuantitativa, ¿cómo se hace, no? Se halla lo que es el rango, ¿no? El valor máximo menos valor mínimo, luego se halla ten jóvenes lo que son las la amplitud, ¿no, jóvenes? Ustedes ya saben, ¿no? Hallamos la amplitud, de ahí determinamos, ¿no? Cada uno ya de los intervalos, ¿no? Mediante la amplitud, ¿no? Eso ya anteriormente hemos desarrollado, jóvenes, en las clases anteriores, solamente repásenlo y lo van a elaborar, ¿no? Su cuadro de distribución de frecuencias. Ahí ustedes saben, ¿no? Con la X, ¿no? La variable, en este caso la variable es de ingresos, ¿no? Y sub I, ¿no? Estamos considerando aquí, ¿no? Aquí cuántos intervalos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, ¿no? Número de intervalos. Ahí también determinamos lo que es la frecuencia absoluta, ¿no, jóvenes? En este caso el número de personas, la frecuencia absoluta es la segunda columna. Y lo que es la frecuencia acumulada, F sub I mayúscula. Ajá, ahí también, ¿no, jóvenes? Con estas tres columnas, basta estas tres columnas para que podamos trabajar, ¿no, jóvenes? No es necesario que lo hagan la tabla completa, ¿no? La distribución de frecuencias, ¿no? Ya, y ahí justamente, jóvenes, cómo determinamos cuál es el valor, jóvenes, que contiene al intervalo modal. Ahí recordamos la teoría, ¿no? Es la mayor frecuencia, ¿no? El intervalo que contiene mayor frecuencia, eso vemos en el número de personas, que es la frecuencia absoluta, el de mayor valor, ¿no? Jóvenes, tenemos 1, 2, 4, 10, 16, 8, 3, 1. En esta columna el de mayor valor es el número 16, ¿no? La frecuencia absoluta 16, justamente ahí va a determinarse lo que es el intervalo modal, ¿no? Ajá. Ahí lo pueden ver, jóvenes, el número 16, su intervalo modal ya sería el 58,66, ¿no? O sea, cerrado en 58, abierto en 66, ¿no? El intervalo de los datos, que contiene los datos, ¿no? Y ahí está justo su frecuencia acumulada, está en el número 33. Y ahí como determinamos, jóvenes, la frecuencia anterior, la frecuencia... Ahí en primer lugar tenemos la frecuencia F sub I, jóvenes, ya es lo que contiene, les decía, el intervalo, ¿no, jóvenes? El intervalo modal, ¿no? F sub I es el 16, ¿no? Y ahora el intervalo anterior, ¿cómo lo determinamos, jóvenes? Es el que está en la fila antes, ¿no? De este intervalo modal. O sea, el F sub I menos 1, ¿no? De acuerdo a la fórmula. F sub I menos 1 viene a ser el intervalo anterior, ¿no? Al intervalo modal, ¿no? ¿Y cómo determinamos el F sub I más 1? Es el intervalo posterior, ¿no, jóvenes? Al intervalo modal. Ahí justamente, ¿no? F sub I más 1, ¿no? Viene a ser el número 8, ¿no? Con estos datos, jóvenes, vamos a reemplazar lo que es para la fórmula, para determinar los valores de D, ¿no? D sub 1 y D sub 2, ¿no? A ver, pasamos rápidamente, jóvenes, en la fórmula, a la solución. Aquí se observa, dice que en primer lugar, jóvenes, que la moda pertenece al intervalo 58,66, nos dice, ¿no? Ahí está la moda, ¿no, jóvenes? Este intervalo, justamente ahí lo vemos, ¿no, jóvenes? Ya lo vieron anteriormente, 58,66, ¿no? Es el intervalo modal, ¿no? Es ahí, de ahí sacamos, ¿no? 58,66, cerrado en 58, abierto en 66, ¿no? Entonces el límite inferior, jóvenes, ¿cómo se determina? Es el primer valor, ¿no? De este intervalo, que es el número 58, ¿no? Que es cerrado, ¿no? ¿Y qué más nos pide, jóvenes, para la fórmula? El D sub 1, ¿no? D sub 1 viene a ser la fórmula igual a F sub I menos F sub I menos 1, ¿no? Este valor vamos a reemplazar, jóvenes. Ya habíamos determinado, ¿no? Ahí como lo pueden ver, el F sub I menos 1 es 10, ¿no? Y F sub I más 1, 8. El F sub I es 16. Con esos valores trabajamos, ¿no? Ahí reemplazamos, ¿no? F sub I es 16, ¿no? Menos F sub I menos 1, F sub I menos 1 es 10, ¿no? O sea, el D sub 1 viene a ser la resta de 16 menos 10 es igual a 6, ¿no? El valor de D sub 1 es igual a 6.
Ahora pasamos al siguiente, al D sub 2, ¿no? La fórmula es D sub 2 es igual a F sub I menos F sub I más 1, ¿no? O sea, con el posterior ya nos vamos con la frecuencia acumulada posterior, ¿no? O sea, esto es lo que vemos para recordar, jóvenes, aquí, ¿no? F sub I más 1 es el número 8, ¿no? F sub I es el número 16. Ahí, retornamos ahí. Ahí reemplazamos en la fórmula. F sub I vale 16, ¿no? En D sub 2. Y el F sub I menos F sub I más 1, que vale el número 8, ¿no? O sea, es 16 menos 8 es igual a 8, ¿no? Viene a ser el valor de D sub 2. Y ahora simplemente, jóvenes, lo que nos queda es reemplazar en la fórmula, ¿no? Ya tenemos el valor de la amplitud, que es el número 8, ya conocemos, ¿no? La amplitud del intervalo, ¿no? Luego la moda de la distribución de frecuencia viene a ser, ahí reemplazamos simplemente la fórmula, ¿no, jóvenes? Ahí justamente tenemos, ¿no? La fórmula, ¿no? De la moda es igual a límite inferior L sub I, ¿no? Más D sub I entre D sub I, D sub 1, ¿no, jóvenes? D sub 1 más D sub 2, ¿no? El numerador también es D sub 1, ¿no, jóvenes? Y todo eso multiplicado por el valor de la amplitud, ¿no, jóvenes? Ajá, simplemente reemplazamos los datos, ¿no? Ya tenemos que el valor de L sub I límite inferior es número 58, ¿no? El número 58. Ya también el D sub 1 también hemos hallado, jóvenes, vale 6, ¿no? Ya estamos reemplazando ya en el numerador, en el denominador también, ¿no? Ya tenemos el D sub 1 que vale 6 más el D sub 2 que vale 8 está en el denominador, ¿no? 6 más 8 sería, ¿no? Por 8, ¿no? 8, ¿qué cosa es el valor de la amplitud, ¿no, jóvenes? Y simplemente ya hacemos la operación, o sea, 6, aquí dividimos 6 más 8 es 14, 14, 6 entre 14, la operación matemática se hace, ¿no? Por 8 multiplicamos. Y finalmente nos sale, ¿no, jóvenes? En este proceso 61.43, ¿no? El resultado final, ¿no, jóvenes? Que es el valor de la moda, ¿no? Para la distribución de las frecuencias, ¿no? Para este ejercicio. Ese viene a ser el resultado, ¿no, jóvenes? De esta manera es lo que van a hallar, jóvenes, el ejercicio que se les ha dejado. A ver, el primer trabajo, jóvenes, nos dice el ejercicio 1, que es en una evaluación se tiene 6 alumnos, ¿no? 5 alumnos tienen cada uno de ellos una nota de 12, ¿no? Y un alumno tiene una nota de 18. Con estos datos calcular la moda para datos no tabulados, ¿no? Ya sabemos que datos no tabulados es datos que no necesitan tabla, directamente lo pueden hacer, ¿no, jóvenes? Simplemente ahí ponen 5 notas de 12 y una de 18, ¿no? De ahí determinan cuál es el valor de la moda, ¿no? Y en el ejercicio número 2 nos dice para calcular el suministro de agua mensual que se requiere en la ciudad de San Francisco, se escoge una muestra de 15 familias de dicha ciudad, ¿no? Resultando los siguientes consumos en metros cúbicos. Ahí tenemos 11,2, 21.5, 16.4, 19.7, sucesivamente, ¿no? Los 15 valores, ¿no? En este caso, jóvenes, de la muestra que hemos hecho, ¿no? De suministro de agua, ¿no? Ahí que nos pide la pregunta, calcular la moda para datos tabulados por intervalos, nos pide, ¿no, jóvenes? Del consumo mensual de agua. Ahí como en el ejercicio, en el ejemplo 3 que hemos desarrollado, jóvenes, simplemente en primer lugar cómo organizar estos datos, ¿no? En una tabla de distribución de frecuencias para variable cuantitativa continua, ¿no, jóvenes? Ustedes ya saben, ¿no? En primer lugar tienen que hallar el valor máximo, valor mínimo, el rango, ¿no? Y también tienen que hallar la amplitud, ¿no, jóvenes? Para que luego hayan luego los intervalos, ¿no? El número de intervalos, claro, el K también tienen que hallar, ¿no? El número de intervalos hay que determinar. Y simplemente hallamos ya los intervalos, ¿no, jóvenes? Pues, construimos los intervalos, nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y finalmente ya determinamos cuál es en la tabla el valor más frecuente, ¿no? Para determinar el intervalo modal, ¿no? Y simplemente reemplazamos los datos, ¿no, jóvenes? Así como ya se hizo. Bueno, eso sería, jóvenes, ya ustedes ya lo elaboran el ejercicio. Cualquier consulta, duda, jóvenes, me lo preguntan por WhatsApp, ¿ya? Eso sería todo, jóvenes.